Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Mario Mondragón de Brain Food Marketing. ¿Qué tal amigos? Yo soy Jorge Velasco de Evolution Manager. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, pues hoy vamos a platicar un poquito de lo que es el análisis en las organizaciones y para eso vamos a platicar con dos enfoques. El enfoque de planeación estratégica, que es en lo que tú eres experto, y en toda la cuestión de marketing digital, que es en lo que yo llevo especializándome 10 años. Muy bien, Mario. Muchas gracias por la invitación y pues digo, estoy aquí para resolver dudas, para platicar contigo un poquito de cómo le hacemos, qué hacemos, etcétera. Igual que tú me puedas ayudar con otras Sí, dudas que tenga. sí, Jorge, fíjate que, bueno, ya habíamos platicado un poquito del tema en ocasiones pasadas y estábamos compartiendo algunas experiencias de cuando llegamos a las organizaciones. Los enfoques son un poquito diferentes, el tuyo por lo que me contabas y me gustaría que me lo vuelvas a platicar. Viene siendo como ver el panorama general, ¿no? De toda la organización y Correcto. ya de ahí vas a puntos específicos. ¿Cómo es que lo haces? ¿Cómo llegas a una organización? Eh, Cuando llego a una organización, hay varias maneras en las cuales esta se da. Una es por recomendación, otra es porque busco clientes y otra es clientes que ya me buscan a mí directamente. Y se da meramente, digo, a final de cuentas como la mayoría de los negocios, si así lo queremos ver, es recomendación en gran generalidad. Para llegar también a ellos, pues hay una, digamos, algunas sinergias con otras personas en donde podemos trabajar de la mano y comentan en la generalidad de situaciones que se están viviendo en esa organización y pues se da la casualidad de Jorge hace esto, échale un grito eh, o ellos directamente me llaman, vente, acompáñame porque ya trabajan en la empresa, etcétera. Luego también me he dado cuenta que pues a veces a uno no le contactan a uno o cualquier otra empresa porque ni siquiera tienen bien identificado que hay un problema al interior. Entonces a veces pasa, ¿no? Que en las pláticas triviales resulta que tú conoces a alguien o esa persona directamente tiene un problema, una situación y ya sea tú desde el enfoque general, yo desde el enfoque de marketing, sabemos cómo resolverlo. Y eso me ha pasado pues en algunas ocasiones, en el cual pues a lo mejor una persona está ciclada, ¿no? En la misma forma de vender, en la misma Correcto. forma de comunicarse y pues resulta que pues las tendencias van avanzando, ¿no? La gente se comunica de forma distinta, las plataformas van evolucionando y no sé si te acuerdes incluso pues hace todavía un par de años, por ahí en el 2020 mucha gente estaba muy negada a utilizar TikTok y Sí, lo veían como una red social únicamente de pérdida de tiempo correcto. y pues ahora ya las empresas ya están ahí buscando cómo hacer para entrarle. Entonces está muy interesante cómo pues tocar base. Yo creo que desde la parte de la recomendación es más fácil, ¿verdad? Llegarle a las personas porque viene siendo algo como más cálido, ¿no? Ya tienes cierto contexto o algo. ¿Cómo lo Sí, empiezas a abordar tú? en esos casos, digo, cuando se viene la recomendación como tal, es un poco, digamos, hasta cierto punto más sencillo, porque cuando se llega con el cliente, eh, la conversación empieza en muchas ocasiones hasta, pues no sé qué te haya contado tal persona. ¿Ya? Ujú. Entonces, una vez que eso sucede, le digo, bueno, pues me contó que tenían una necesidad, por decir, de capacitación hacia el personal. Pero ahí queda, digo, a final de cuentas, lo que buscamos es que el cliente final sea quien nos narre realmente la situación, quien tiene la necesidad directa y no venga siendo el famoso teléfono descompuesto y la información llegue tergiversada. Entonces, podemos empezar por ahí, por escuchar y obviamente tenemos que tener una parte del famoso romper el hielo. Puede ser algún comentario
simpático, que no transgreda esa parte de la formalidad, sino para que genere confianza con el cliente y tenga la manera de aperturarse. Entonces, una vez que eso empieza a darse, ya empezamos con un contexto diferente a lo que seguramente en su momento el amigo, el conocido, el que trabaja ahí en la empresa y le habían comentado, pues me comenta directamente. Entonces, una vez que se da con el cliente directo, el cliente final, pues es empezar a indagar y ya preguntas. Y esas preguntas pues son con base a lo que comenta, para ir metiéndonos a si es de cuestiones estructurales, si es de cuestiones tecnológicas, si es de cuestiones personal, operativo, estratégico, de desarrollo, hacia dónde va la empresa, etcétera, para poder en su momento pues ya hacer como un diagnóstico más a profundidad. En tu caso, digo, ¿cómo lo manejas? Pues en mi caso a mí me gusta empezar con la pregunta directa de cómo ayudas a las personas. Porque finalmente cuando las personas adquieren un producto o un servicio es porque pues requieren de él o lo desean, ¿no? Correcto. Y pues ahí también en ese punto, en lo que nosotros como Brain Food Marketing hacemos, cómo ayudamos a las personas y a las empresas conformadas por personas, viene siendo desde el enfoque de marketing, comunicación y ventas, ¿no? Puede ser porque a lo mejor no saben dónde están sus clientes potenciales o incluso quiénes son sus clientes potenciales. Hay empresas que ya están vendiendo, que ya tienen tiempo y la experiencia les va poco a poco dando la información de quiénes son sus clientes, pero probablemente no se sentaron a analizarlo a fondo. Entonces, a veces ahí los canales de comunicación están un poquito atropellados. Entonces, yo diría que nosotros ayudamos a las personas y a las empresas a comunicarse y a relacionarse mejor. Y pues, ¿qué tipo de problemas nosotros llegamos a resolver? Casi todos llegan directito por la parte de ventas. Okay. Pero tú sabes que en muchos casos contigo también llegan por la parte pues de que no estamos vendiendo o llegando a ciertas metas. Claro. Y seguramente en el caso tuyo pues los motivos en los cuales llegan son más variados. Ahorita mencionaste uno, por ejemplo la búsqueda de talento, ¿no? O rotación de personal. ¿Qué otras cosas pudieras resolver dentro de la consultoría? En la parte de la consultoría hablamos, bueno, como te comentaba, de varias vertientes y es acorde a la necesidad del cliente. Podemos ver, y ahorita decías algo, de la comunicación. ¿Cómo está la comunicación interna y externa de la organización? Esa sería una de las situaciones que, con base a la indagación que hacemos en las entrevistas, podemos diseñar un plan de comunicación acorde para alinear a la misma organización a lo que quiere lograr dirección, por así llamarle. O los mismos dueños, consejo, etcétera. Ese podría ser uno. La parte de, ahorita hablabas también del talento, de esa ligera línea en donde la persona se siente comprometida en su puesto y dice, oye, a mí me gusta, estoy contento, o es todo lo contrario, no siento que esté haciendo algo que aporte valor a la organización. Entonces ahí brincamos al sentido de pertenencia, y el sentido de pertenencia en muchas de las organizaciones se ve ligado a la cuestión económica, y hay que ver otras partes del ser humano dentro de la misma organización. No es nada más lo económico, sino es hacia dónde va la organización, yo con la organización, cómo voy en este proyecto, y ese es se divide en dos, que es un plan de carrera y un plan de desarrollo. Con base en eso podemos hablar de que las personas tienen un sentido de, ya sé qué y para qué hago todo esto y hacia dónde voy. Yo como persona, por decir, un supervisor que lo quieren subir a ser gerente, pues cuando va a pasar a ser gerente ya le dicen, oye, tú tienes que aprender de esto, tienes que saber de esto y te vamos a capacitar en todo esto. Y te va a llevar tanto tiempo lograr esto. Entonces él ya sabe y ya se siente partícipe, y cuando hay objetivos claros, o sea,
Aquí estamos hablando de varias cosas que van sucediendo y que vamos resolviendo en la continuidad del mismo proyecto. Hablamos también a la par de la parte estratégica, el negocio, direcciones, en dónde estamos, hacia dónde vamos, cuáles son las acciones que en anterioridad hemos hecho y han dado o no han dado resultado. Y también que cada una de esas personas en dirección y en las diferentes áreas, pero digo, viéndolo en este caso como dirección, que puedan adueñarse y ser responsables de las actividades que realizaron en todo ese tiempo. Porque es muy fácil aventarle la pelotita a el área administrativa no hizo lo que yo quería, por eso ventas tuvo un mal rendimiento. Y que también implica la parte de procesos claros, ¿verdad? Claro, que también eso llega a fallar. Hablamos, ahí pudiéramos hablar de los acuerdos de servicio, y en inglés es muy famoso también el SLAs, Service Level Agreements, que es los acuerdos de servicio prácticamente en español. Ahí hablamos de qué le toca a cada una de las personas de acciones en donde saben perfectamente por qué hacen y para qué hacen las cosas, y en donde se cruzan las actividades de sus compañeros, de sus pares, de sus jefes, de sus subordinados, gente que les reporta directamente a ellos, y cómo se van cruzando esto. O sea, todo el proceso y cómo un proceso se puede ver atorado por tiempo y por no tener la idea clara, y entonces las personas se van aventando la pelotita. Es que yo no lo hice por esto, esto y esto. Entonces hay que definir muy bien ese tipo de cosas. Uh-huh. Vemos también la parte de liderazgo. El hecho de que tú seas un muy buen vendedor no significa que el día de mañana vas a ser un excelente gerente de ventas. Uh-huh. Porque tus competencias, tus habilidades están diseñadas para ser vendedor. O sea, así te has encaminado. Y cuando te pasan a ser gerente de ventas, requieres de otras competencias y otras habilidades que posiblemente no hayas desarrollado, y requiere, en esta parte es donde hilamos el plan de carrera o plan de desarrollo, y hacer un buen perfil de puesto, que esa es otra de las cosas. Perfil de puesto para no tener a una persona que es un excelente vendedor y es feliz siendo vendedor y pasarlo a ser gerente de ventas y no tenga las herramientas, y luego lo veas frustrado, sin sentido de pertenencia, teniendo bajo rendimiento, desista de la compañía. Hasta me recuerda un poco lo de las escuelas que dicen los modelos de educación. Uh-huh. Bueno, pues a lo mejor ahorita ya están cambiando, pero antes era todos dentro de la misma canasta, ¿no? Correcto. Todos aprender la misma línea de materias. Y se aprecia mucho la parte de memorizar, ¿verdad? De tiempo atrás. Pero cada perfil de estudiante, como después se convierte en perfil de un colaborador, pues se va por líneas diferentes, ¿no? Y por ahí luego llego a platicar con emprendedores, hablamos de lo que vienen siendo autoempleados, empresarios, empleados e inversionistas. Y hay personas que pueden adaptarse muy bien a uno u otro cuadrante, y yo les digo, bueno, de que no es que sea algo mejor. No. El empresario, a lo mejor esa es su vocación, eso es lo que le gusta. Además dicen que el camino del emprendedor es un poco solitario. Es bastante solitario. Pero bueno, pues aquí digamos, en la parte de marketing, en el análisis, nosotros lo vemos desde dos vertientes, desde la parte cualitativa y cuantitativa. Okay. Entonces, para lo cuantitativo, nosotros vamos a irnos con herramientas tecnológicas, porque uh-huh. pues en la parte de marketing muchas cosas son medibles, específicamente en el digital, pues todo, ¿no? Sí. Entonces, el análisis involucra desde ver cuál es el estatus de las redes, cantidad de seguidores, de interacciones, en sitio web también pues cantidad de visitas, uh-huh. más o menos cómo va rebotando el tráfico, o sea, las personas que van de un lado a otro, uh-huh. y pues eso es desde la parte técnica, ¿no? Herramientas, por ejemplo, para SEO, hay algunos muy buenos como SEMrush o Ahrefs, son herramientas pues que generalmente contratan las agencias, porque no son tan accesibles en costo, entonces se reparte uh-huh. entre los clientes. Pero por ahí va la parte de lo cuantitativo. Y cualitativo,
ahorita yo creo que esa parte la tocas mucho, ¿no? Desde la parte de los perfiles de puestos que se sientan bien en el lugar donde está cada persona, procesos claros. Y pues qué padre que estamos coincidiendo un tanto. De hecho, por eso pues empezamos a platicar de que Correcto. era una buena forma de complementarlos, porque tú ves, digamos, lo macro, los procesos grandes que llegan a atorar, buscar talento, rotación de personal, que a lo mejor no se está vendiendo lo suficiente y una y más cosas, ¿no? Que puede haber por dentro. Sí, y eso también lo hacemos ahorita que platicabas de la parte de herramientas que utilizas como tal. Acá hay, de la misma manera, digo, una cosa es la parte de percepción de lo que yo escucho, indago en entrevistas, y luego también lo sometemos a la parte científica, que es la parte de psicometría. Entonces, los perfiles, las mismas competencias a desarrollar dentro de la organización, que hay competencias duras y blandas, digo que podemos entrar digo, de manera por arriba. Las competencias duras son todas aquellas conocimientos técnicos que debes de tener para ejercer ese puesto. Por ejemplo, en el área administrativa debes saber matemáticas, debes de saber de Excel, debes de saber etc. etc. Entonces, por ese lado. Y la parte de habilidades blandas son la parte humana, que es ese conocimiento de servicio al cliente, tiempo acelerado, digo, cada una de las organizaciones le va poniendo, pero eso es medible y a final de cuentas y hay herramienta para hacer eso, y eso es muy importante porque vamos midiendo el desempeño y el desarrollo y lo vamos con métricas analizando de tal manera que el cliente en este caso no se siente perdido en el proceso, sino vamos a llegar acá y esta es la curva de que vamos a alcanzar y lo dividimos en meses que se vuelven pues un tiempo determinado, que es un plan de trabajo, un Gantt, el famoso Gantt. Entonces aquí estamos, lo semaforizamos. Con base en eso, pues el cliente siempre sabe dónde está, qué se está logrando y tiene manera de dirigir y ir modificando, por así llamar, las acciones para llegar al objetivo, porque no olvidemos que el objetivo es acá, que puede ser como un paréntesis ahora que entramos en la situación de COVID, pues muchas de las empresas tenían sus objetivos claros y hubo que redirigir la vela para subsistir. Sin embargo, el objetivo ahorita era vamos a mantenernos, hacer la operación, pero ellos sabían que en algún momento iba a regresar a esta situación. Entonces, ¿cómo de donde están ahora redirigen nuevamente, se reestructuran y van hacia este objetivo o cambian el objetivo porque cambiaron totalmente las cosas, pero siempre teniendo un plan, porque si no, pues perdemos y pareciera ser que el consultor ahí no sirve, pero pues tenemos que tener un plan estructurado y como tú lo haces, pues también con esas métricas, pues el cliente sabe siempre dónde está. Oye, me está dando función, tanto clic por la gente que nos visita, la retención de talento. Si quieres. Sí, claro, ¿no? Y pues las métricas es algo fundamental, ¿no? La frasecita, lo que no se mide no se controla. Entonces, pues yo recuerdo, estuve unos 4 años en un centro de llamadas, en un call center. Y me gustó mucho trabajar ahí. Fíjate que aunque al inicio era como muy de talacha y la atención al cliente luego no es tan sencilla ahí cuando viene llamada tras llamada, pero sí vi que incluso siendo un proceso pues de atención al cliente muchas cosas se podían medir. Por ejemplo, en un centro de llamadas se medía el tiempo promedio de llamada, porcentaje de transferencias, satisfacción del cliente, que era una métrica diferente a si se la había resuelto, porque pues también sucede de que se confunde la atención con el servicio, ¿verdad? Correcto. Sí, esa parte y a final de cuentas tú tienes una manera todavía un poquito mejor de explicarlo cuando haces el SMART, ¿no? Que sean medibles, en tiempo. Los objetivos SMART. Ajá. A final de cuentas, esa parte, si lo tienes
bien planteado, puedes hacer, o el cliente, y en este caso con el apoyo de nosotros, definir cuáles van a ser, al final de todo esto se le llama el KPI, el Key Performance Indicator, que te indica cuál es el resultado final de cada una de estas personas. ¿Cuántas llamadas tuvo? 12. ¿Con qué número de éxito de cierre de venta? No, pues tuvo el 25%. Y, ok, entonces ese porcentaje que no se está dando, ¿qué tenemos que hacer para modificar y que así se dé? Capacitar al mismo personal, o él está diseñado para estar en otro lado. Eso es súper importante en la organización para que al final de todo esto se dé el resultado esperado por la misma compañía y que él también pueda brindar ese resultado. Fíjate qué importante tener estas buenas herramientas de análisis. Yo pienso que una de las que más se utilizaban precisamente ahí en el centro de llamadas, y lo utilizo mucho de ejemplo porque es una empresa transnacional y bueno, hay de todo, ¿verdad? Sí, pero sí. En esta empresa había muy buenas prácticas. Y en esas buenas prácticas estaba el scorecard. Entonces el scorecard tú ya sabes muy bien cómo funciona. Es el tablero de puntos donde puedes ir calificando rubros diferentes y poner a todos dentro de la misma balanza, ¿no? Para ver cómo nos estamos, pues digamos, compitiendo por mejorar, ¿no? En cada uno de los rubros. Entonces, pues sí, esta cuestión de análisis, fíjate que hay algo por ahí que me queda de duda de cómo tú lo haces, y es cuando estamos llegando a un cliente sin que nos haya contratado aún, ya estamos haciendo labor de análisis. Sí. Desde el momento en que uno tiene la comunicación, la forma en la que se establece y te vas dando cuenta de cosas. Entonces, en esa parte de análisis, suponiendo que es una empresa como mediana grande, ¿hasta qué punto te metes que todavía es anteproyecto, que todavía no lo estás considerando como facturable? Yo creo que eso es algo interesante, porque es tiempo ya invertido. Sí, o sea, digo, como en la parte de consultoría, pues es tiempo prácticamente lo que se le dedica a los proyectos y el uso de algunas herramientas. Sin embargo, lo que más está en juego es el tiempo. Entonces, como tú decías ahorita, el hecho de la llamada, ir con el cliente, indagar, luego sacar la información, hacer un reporte de ello, con base a ello, diseñar un plan de ejecutables en un tiempo determinado, hacer la presentación de lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, cómo se va a hacer, y luego las modificaciones que haya en el transcurso. Y una vez que eso ya es aprobado, pues hay veces que, o sea, digo, ahorita que hablamos de tiempo, pues tenemos clientes los cuales literal esperan este tipo de cosas vas hoy, que hoy lunes, para el miércoles, a más tardar tiene que estar a tal hora la propuesta ya hecha, porque para el viernes ya te están contratando. Y tenemos otros que traen esa premura, pero es de dientes para afuera. Y ya nos ha pasado. Digo, ya te recordarás uno que otro cliente que nos ha hecho ya lo quiero, lo necesito, pásamelo. Y lo entregas y luego estás con el seguimiento con el cliente y espérame. Se les vinieron otras cosas y dejaron eso. Y luego no te contestan. Sí. Entonces fluctúa. O sea, y en ese tiempo, pues es acorde digamos, cuando el tiempo coincide con la oportunidad, ya sabes, que se dio, lo necesitaban y lo contratan. Y vámonos para adelante. Y puede ser muy rápido o puede ser muy tedioso. Entonces, pues en ese lapso de cuándo es o cuándo no es, de lo facturable o no facturable, pues puede variar. A final de cuentas, tenemos clientes también a los cuales por la cercanía, pues como es un proyecto grande,
la parte de diagnóstico es un regalo, es un plus para ellos. O sea, no va a tener un costo y pues aquí está, esto es lo que está pasando en la organización y vamos a hacer todo esto. Y ya todo el plan de acción es sobre donde ya empieza a ser facturable esa situación. En tu caso, digo... Pues en mi caso, igual, o sea, cuando son proyectos que no tienen, digamos, un ecosistema tan grande digital, es a veces un poco más rápido hacer el diagnóstico, sobre todo el análisis y diagnóstico desde la parte técnica. Pero sí me ha tocado proyectos tanto técnicamente retadores como otros que llegan a ser como de cierto cuidado, porque nos metemos a la parte, por ejemplo, de imagen personal. Entonces, pues es una parte también de análisis que ahí se vuelve cualitativo, ¿no? Y ahí digo, voy a interrumpir un poco, es sensible. Es sensible. Es sensible porque estás hablando o sea, prácticamente de la imagen, o sea, de lo que ellos proyectan. Que atrás de esto hay una cultura, que ahí es en donde yo estoy muchas de las veces. Sí. Pero esta cultura, si es una cultura cerrada, y hablamos de una que quieren proyectar una cultura, una imagen, perdón, abierta, pero acá atrás es todo cerrado y es como, somos súper armoniosos, somos súper abiertos, pero acá está todo cerrado y, oye, vamos a cambiar la imagen, y tú llegas con una propuesta de ello, pues me quiero imaginar que es difícil. Sí, es difícil y bueno, y dependiendo del cliente, porque hay clientes que, por ejemplo, me tocó con una secretaria de Estado que quería una propuesta para posicionamiento, pero fue así como la solicitud general, ¿no? Y ese fue el problema, ¿no? ¿Qué te duele? Pues me duele que no estoy posicionada, que no estoy siendo relevante y yo quiero llegar a cierto lugar, ¿no? Entonces, dentro de eso cualitativo, la imagen personal es un tema sensible. Tú lo viste desde la parte corporativa general y yo lo platico desde ese caso como particular, ¿no? ¿Cómo le puedes decir a una persona, oye, ¿sabes qué? Creo que cierto peinado, creo que ciertos colores, porque lo que en las empresas es como la parte de la cultura empresarial que la acompaña, pues a la persona viene su historia de vida, sus tradiciones, sus creencias. Entonces, en la parte de lo cualitativo, pues entonces hay que hacer un análisis en torno a las personas. Y ahí es cuando nosotros nos metemos a la creación de perfiles, tanto de la propia marca como de lo que nosotros llamamos personas compradoras o buyer personas. Sí. Entonces, está muy interesante esa parte del análisis, porque cuando se va generando esos perfiles de personas compradoras, muchas veces nuestros clientes se les van muchos detallitos que a lo mejor habían pasado por desapercibido. Por ejemplo, en la parte de cómo compran las personas, hay preguntas que nos tenemos que hacer, por ejemplo, ¿quién lo compra? Pero ¿quién lo usa? Claro. Pero ¿quién lo paga? ¿Y quién influye en la decisión de compra? Sí, ese es todo un proceso. Digo, un proceso que está dividido en pequeños procesos. Y lo veo mucho, digamos, en arreglar una casa. Digo, independientemente de si se arregla una casa es, bueno, ¿quién trae el dinero? Ya sea hombre o mujer. Y entonces, pues, ¿quién lo está pagando? Pues esta persona lo está pagando. Y luego de ahí, por eso, pero ¿quién va a decorar? No, pues lo decora esta persona. Entonces, pues tiene que haber así como un justo medio en la misma comunicación de estos procesos. ¿Y quién lo va a utilizar en esto? Digo, pongamos en algo así como muy por encima, pues que lo vaya a pagar el hombre y la mujer lo vaya a decorar. Y luego estén los niños que sean los que lo vayan a utilizar. Pues es 3 personas en las cuales, o sea, 3 lugares en donde tienes que estar activo, presente. Está padrísimo cómo lo ejemplificaste. Porque hasta desde la vida diaria empieza, ¿no? Sí. En esa parte de designación de
responsabilidades y demás. Porque en una empresa, pues a final de cuentas es, creo muebles para tal gusto, para oficina, para casa, o sea, dependiendo del espacio que vaya a ser. Y luego, ¿quién lo va a comprar? No, pues lo va a comprar otra empresa. Por eso, pero esa empresa está adentro, quien lo va a comprar es una persona. Y entonces esa persona es un diseñador o una diseñadora. ¿Quién lo va a utilizar? No, pues una persona así, que es diferente. Bueno, entonces, ¿cómo tienen que ser las sillas? Y lo vemos en salas de juntas, que eso a nosotros también nos llama la atención como consultores cuando llegamos y la sala de juntas es, digo, poniendo un ejemplo, la mesa de madera larga, con sillas grandotas de piel. Entonces habla de la cultura, de ese tipo de organizaciones. Desde ahí estamos analizando. O si es esa es una sala, pero luego te llevan a otra sala. Puros puffs, ¿no? Sí, también nos ha tocado. Sí. Nos tocó trabajar en una empresa en donde pues había jóvenes en la compañía y es literal sillas cómodas. Y lo que en otra cultura sería de mala educación, porque hoy está acostado esa persona, pues, ¿qué tiene que estar acostado? Para ellos es, yo estoy aquí estoy cómodo, estoy poniendo atención. Y aparte están participativos las personas, es de, aquí estoy, oye, a ver, esto, lo otro, aquello. Aquí, ajá, con el oído bien. Sí, súper bien puesto. Entonces, la persona que hizo todo, como tú le dices, el buyer's persona, pues tuvo que identificar varias cosas. Y él está haciendo consultoría, digámoslo de esta manera. Para su propia gente, Para ¿no? su propia gente, para lo que está sucediendo en la organización. De tal manera que va a cumplir con las necesidades de su organización, porque tiene que ver con la escucha activa de lo que necesita la empresa. Entonces, se pueden someter, en ese caso, a una encuesta. ¿Qué tipo de muebles te gustaría para el área, quién sabe qué? Y aparte hay que ponerle nombre también a las salas. Y eso habla también de especificar los espacios. Sí. Que eso habla de comunicación, cultura, nuevamente. Y apropiación de los espacios también. Correcto. Entonces imagínate que tienes una sala que ya se diseñó, se hizo todo, que sea una sala de meditación, porque sí hay, nos ha tocado también ir a empresas donde esta es una sala de meditación, y cuando se meten sea más bien un lugar de lucha. Pues dices, no, pues no está. Y tenían otro lugar donde se llamaba el lugar de guerra, pero en inglés decía War Zone. Entonces ahí entraban los directores y a construir y a medio pelearse entre ellos para qué es lo que queremos, cómo lo queremos, para definir. Entonces, el espacio está diseñado para ello. Y eso habla nuevamente de una cultura que tiene los espacios delimitados para hacer ciertas cosas. Previamente se hizo todo un análisis porque se andaban peleando previamente en los pasillos. Y dices, pues, ese es otro tipo de cultura. Entonces, ese diagnóstico es, la gente dice esto, ustedes dicen esto, se contrapone contra lo que ustedes quieren hacer, cómo le vamos a hacer, y diseñamos un plan. Entonces, también parte de la consultoría es que el mismo cliente se dé cuenta de las acciones que está haciendo para decir, ay Dios, sí estoy mal o sí estoy muy bien, las quiero seguir haciendo o no las quiero seguir haciendo. ¿Qué vamos a cambiar? Y para cambiar, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los pasos? Y también ubicarse en una parte que nosotros le llamamos los 4 cuadrantes de el tipo de persona que hay en la organización, la persona que pide el cambio, la persona que pide el cambio pero no sabe cómo hacer el cambio, la persona que dice que va a cambiar pero no va a hacer nada, va al contrario a anteponerse, y la persona que está pues ni siquiera... Hay que lo lleve la corriente. No, ese es el famoso que no voy a hacer nada, y el que más te destruye, por así llamar, es el 3, el que dice que te va a ayudar, pero sabotea toda la parte. Y el 4 es muy sano porque dice, ni me gusta, ni lo voy a hacer. Y son muchas veces las personas que son desplazadas de la organización, pero por ellos mismos. Ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Ya no Yo no empato. Y se van. Entonces, es muy difícil porque te dice, sí lo voy a hacer, pero es la típica persona que anda metiendo la pata todo el tiempo para que no se logren las cosas. Y me ha tocado trabajar en una empresa también donde esa persona todo el tiempo metía la pata.
Pero siempre decía, sí, sí lo voy a hacer. Y sí voy a ayudar a Perenganito. Y quién sabe qué. Pero cuando le pedías cosas, no te ayudaba en nada. Y todavía, hacía cosas para que se viera mal tu trabajo. Te exponía. Decías, Ya. pero es que tú me apoyaste. No sé. Qué difícil, sí. Eso habla mucho del buyer's persona. Y digo, creo que te rompí un poquito, pero sigue tú. No, sí, no, muy bien. A mí me gustaría, pues, ir cerrando puntos. Esta es una pregunta que yo tengo, que realizarte. Sí. ¿Cómo le haces para que la persona que está hasta arriba, director, directora, quien está al mando, comience a ver que tiene un problema o necesidad cuando no lo quiere ver? Cuando todos los de abajo lo ven, pero el de arriba está cegado. Ahí cómo puedes empezar como a abordar y que se dé cuenta de que hay algo que está fuera de su visión o que no quiere ver. Mira, hay digo, primero, o sea, digo, viéndolo como en terapia, si así lo quieres ver, es la persona sabe que tiene un problema. La persona no sabe que tiene un problema. Entonces, por ende, no existe en su radar. La persona sabe, pero no quiere hacer nada para hacer algo. O sea, que vemos lo mismo en estos cuadrantes. Entonces, es una situación de conciencia, de hacerlo presente, porque en la mayoría de las empresas el último indicador es dinero. Y está bien, o sea, o sea, a final de cuentas, Pues la final es del negocio, ¿no? eso digo, a menos de que tengas una ONG o algo, pero la parte de un negocio tradicional, si así lo queremos ver, es lucrar, es tener dinero, generar utilidades para los socios, para los dueños, para pagar nómina, etcétera. Entonces, en esa parte tenemos que ver cuál es el problema de la situación. Entonces, hoy a nivel de dirección. Y si nos metemos, por decir, vamos a poner un ejemplo, en una de las empresas que trabajé también muy grandes, transnacionales, había un temor de su equipo de trabajo de decirle qué estaba sucediendo. Entonces entraban a la sala de juntas y exponían los números y todo lo que iba a suceder en el negocio, y en cuanto empezaban a exponer o hablar, él luego hablaba y decía, no, es que es esto. Entonces en automático él, ok, y apuntaba. Bien, se callaba esa persona. Y luego venía el otro y igual. Y había otros que ni siquiera hablaban, que nada sabían. Más ponían los números o los ahorros o las proyecciones y se quedaban callados, y el mismo director hablaba y decías, pero es que quien tiene que presentar es la otra persona. O sea, no tiene ni voz ni voto. Y él decía que era una persona que escuchaba mucho a su gente. Entonces pasó una sesión, pasaron 2 sesiones y seguíamos en lo mismo, y por más que se lo comentábamos no hacía nada. Entonces un día decidimos grabar la sesión. Dijimos, oye, vamos a tomarnos la libertad para análisis de esto. Dijo, ok, está bien. Empezó la sesión, esto, lo otro, aquello. Se lo pusimos después y hubo un quiebre de esta persona donde dijo, él automáticamente dijo, soy un tirano. No los dejo hablar, no me había percatado como tal, por más que me decían yo los escucho, dejo que hablen, pero siempre les quitaba la palabra al final y así. Entonces, a raíz de eso empezamos con las siguientes sesiones. Él llegó, ofreció una disculpa, oigan, está pasando esto, lo otro, aquello, y quiero que de ahora en adelante me ayuden a generar todo un ambiente totalmente diferente. Entonces,
Eso es muchas de las veces lo que hacemos, que la gente se pueda dar cuenta de dónde está y qué está sucediendo, porque si eso no existe, todo el otro cambio no va a suceder, porque es el famoso dedazo. Haz esto y haz lo otro y haz aquello. Y entonces empiezas a trabajar y cuando vas trabajando te dicen, no, ya no, porque no le está gustando qué está sucediendo, pero es porque no está siendo consciente. Cuando no lo sabe y... Ajá. Cuando no sabe que no sabe, Ajá. ni siquiera. Ahí el problema es cuando lo sabe y no lo quiere cambiar. Ahí es el problema. El skill y el will. Ajá. Aquí, Correcto. Si no hay will, Sí, si no hay si ese no hay el poder, querer hacerlo. correcto. Si no hay ese querer hacer, no hay para dónde hacernos. Entonces ese es uno de los pasos principales. Y digo yo como psicólogo organizacional, a final de cuentas, se parece mucho a la parte de terapia en individuo, en donde si el cliente no quiere, no va a haber poder humano, pero luego son conscientes y ya no lo quieren hacer, pues entonces tienes otro problema porque ya es una traba mayor, ya conscientemente no lo quieren hacer, entonces perjudican todavía más a la organización, porque de la otra manera ni se daban cuenta. Y una vez que eso, pues puede llevar su tiempo, y nos ha pasado que mismos directores después de varias sesiones dicen, ¿sabes qué? Yo ni quiero, no puedo, esta cultura no es para mí, yo estoy acostumbrado a que doy dedazos, hago y deshago y se acabó. Y entra en diagnóstico también, si así lo quieres ver, porque muchas de las veces vamos cambiando ciertas acciones o vamos agregándole ciertas acciones al plan de trabajo para que el resultado final sea óptimo. Y podemos alargarlo o acotarlo y siempre vuelvo a lo mismo, objetivos claros, porque si no hay objetivos claros y acciones claras para hacer ello, con entregables, medibles, no hay manera de que esto funcione. Y algo muy importante, lo que un consultor no es niñera, ni es guardaespaldas, cuidador, es una persona que está atento de lo que está sucediendo en la operación, con acciones puntuales, con tareas para toda la organización, tareas que también el consultor tiene que estar haciendo, más no es esa niñera. Y muchas de las veces esa es una de las situaciones que podemos luego entrar más a fondo, de el cliente que te dice, ¿qué me vas a hacer? Pues voy a hacer esto y los entregables son estos, y tú también tienes que hacer todo esto. No, tú tienes que hacer todo esto. Pues no, es como, y un ejemplo muy burdo, muy tonto es, quiero estar súper fuerte en el gimnasio, pero le dices al nutriólogo que él coma bien y haga el ejercicio por ti. Pues nunca va a haber resultados. O sea, así de claro es la cosa. Entonces, pues básicamente resumiendo, la parte del análisis es identificar el problema en situación, poder tener un panorama lo más amplio posible hasta donde lleguemos con un anteproyecto, ¿no? Correcto. Poder trazar distintas posibles, porque ya lo hemos platicado, el plan puede cambiar según los hallazgos. Establecer los KPIs que se van a afectar. Sí. Y finalmente los objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, reales y basados en tiempo. Correcto. Padrísimo. No, pues muy bien, Jorge, yo creo que ya nos aventamos un buen análisis de este tema. Y pues ya estaremos platicando un poquito más adelante de qué viene después, ya una vez pasado el análisis. Muchas gracias, Jorge. A ti, Mario, muy amable por esta entrevista, por este tiempo. Esperamos poder tener más, porque pues creo que es algo de lo cual puede ayudar mucho al desempeño de las organizaciones, al desempeño de las personas, sobre todo, como tal, a dar el famoso kilo en la organización y a saber si no están en la organización adecuada, porque no es que sea una buena o una mala organización, es si estás acorde a la cultura, y también si esa persona es buena o mala, pues no, es acorde a cómo es la persona y que puede estar en otra organización dando mucho mejores resultados. Y para eso, pues digo, hay todo otro análisis y hay personas expertas en ello, como un headhunter, que se define por eso. Pero bueno, muchísimas gracias por este tiempo y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias, Jorge. Órale. Cuídate. Bye, gracias.